El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, los versículos 1 al 5. Marcos, capítulo 15, versículos 1 al 5. Leo la Sagrada Escritura. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. A Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El título de esta disertación: el costo de la verdad. La condición de un juez lleno de iniquidad cambia hasta convertirlo en un verdugo. No hay cosa más terrible que encontrar en un juez esta tendencia de imparcialidad, y resulta que, esperando uno que el juez sea imparcial, es un juez lleno de iniquidad, es un juez injusto. Esto cambia su condición, y el juez, en vez de impartir justicia, se convierte en un verdugo. Esta fue la transformación por la que pasó Pilato. Pilato pasó de juez a verdugo. El procurador fue un cobarde que no supo enfrentar la verdad por conveniencias políticas. Un hombre que asesinó su conciencia por mantener su prestigio personal. Un hombre que se maravilló ante la verdad, pero titubeó ante la mentira. Un verdugo con nombre de procurador que condenó su propia alma. ¿Sabe? La imagen pública que uno tenga muchas veces puede ser un obstáculo para seguir a Cristo. Y este hombre tenía una imagen pública que procuró por encima de todas las cosas guardar antes que seguir al Señor Jesucristo y tener que sacrificar esta imagen pública, esta posición. Jesús es presentado por sus enemigos religiosos ante el procurador romano, después de haber sido acusado y declarado culpable por el Sanedrín judío. Y estas son las circunstancias que rodearon este encuentro. La primera de ellas dice el texto bíblico que hemos leído, que era muy temprano. Era muy temprano. El juicio religioso ya se había efectuado la noche anterior. Y una vez que se ha registrado, ya una vez que se ha efectuado el juicio religioso, entonces estos religiosos entregan a Jesús a Pilato. Pilato era el representante de la ley romana, y debido al hecho de que los romanos dominaban a los judíos, ellos no podían ejecutar la pena capital. Ellos estaban sometidos al poder civil del imperio. Por eso era necesario que lo entregaran a Pilato. Jesús fue entregado a Pilato, porque Pilato era el representante del imperio romano, el representante de la ley romana. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, el pasaje que registra ese momento en el que el Señor es entregado a Pilato, dice así: Juan 18, 28
al 31. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los judíos no podían aplicar la pena capital a un reo de muerte. Por eso ellos, muy de temprano en la mañana, después de haber hecho un juicio ilegal a Jesús en horas de la noche, le entregaron a la autoridad civil, en este caso Pilato, representante de la ley romana. Yo quiero que usted note aquí algo interesante. Cuando las tinieblas van a fraguar algo en contra suya, no dan espera. Ellos aplican bien el refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es increíble que, a pesar de que era ilegal la realización de un juicio en horas de la noche, sin embargo ellos lo hicieron, porque el propósito era silenciar la boca de Jesús y que Jesús no siguiera predicando la verdad. Jesús tuvo que pagar un precio bastante alto por decir la verdad. Y yo quiero que entendamos, mis amados hermanos, cuando usted tiene una verdad en su boca, pronunciar esta verdad, proclamar esta verdad, le va a acarrear enemigos gratuitos. Pero no se detenga usted por esto. Si Dios está con usted, es suficiente. Y aunque un ejército se levante contra usted, usted no debe temer, porque Dios está contigo. Jesús no tuvo temor, y él se sometió a todo el proceso. Jesús era un hombre sometido a las autoridades. Sin embargo, aunque aparentemente este era un juicio en contra de Jesús, la verdad en el reino espiritual era que el juicio era contra Pilato y contra los gobernantes civiles y religiosos de este tiempo. En segundo lugar, dice las Escrituras que Jesús fue interrogado. Jesús fue interrogado. Pilato indagó, inquirió sobre la naturaleza del reinado de Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, los versículos 33 al 37, dice la Sagrada Escritura: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tremenda respuesta le da el Señor ante las preguntas que le hace Pilato. Pilato quiso saber cuál era la naturaleza del reinado de Jesucristo. Pilato quiso conocer la verdad. Pero Jesús no respondió ni a las preguntas capciosas ni a las acusaciones formuladas en su contra. En muchas ocasiones, cuando usted es poseedor de la verdad, en muchas ocasiones usted va a ser cuestionado por ser portavoz de la verdad. Usted va a ser interrogado, usted va a ser vituperado, usted va a ser calumniado, pero no tenga temor. Jesús no tuvo temor, y ante las preguntas temerarias de Pilato, ante las preguntas que pretendían
traer inseguridad y temor a Jesús, Jesús respondió con dignidad y realeza. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando nos interrogan acerca de una verdad. Usted debe responder dignamente. Usted debe responder con la verdad, con toda la verdad y nada más que la verdad. Por la verdad murió Cristo. Pero escuchen, el Señor cuando tuvo que callar, calló. ¿Sabe? A veces le es contado aún al necio, le es contado por sabiduría, cuando calla, cuando no emite muchas palabras. Hay gente que pretende tener sabiduría, pretende tener algún tipo de conocimiento y hablan demasiado. Un sabio chino dijo, el que sabe no habla y el que habla no sabe. Porque es que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando Jesús tuvo que hablar, Él habló. Cuando tuvo que callar, calló. Cuando fue interrogado acerca de la verdad, Él habló la verdad. Él no vendió su mensaje. Él no vendió sus principios. Él no rebajó su dignidad. Él sencillamente habló la verdad. Y la verdad condena a aquel que anda en la oscuridad, que anda en tinieblas, que anda en la mentira. Tercero, Pilato quiso soltar a Jesús. En verdad, este hombre era el que estaba siendo juzgado, no Jesús. La verdad era la que estaba juzgando lo más profundo del corazón de Pilato. Pilato quiso soltarlo. Pilato sabía que Jesús no era un delincuente. En el capítulo 19 del Evangelio de Juan, nosotros leemos en los versículos 38 al 40. Después de todo esto, capítulo 19, versículos 38 al 40, dice la palabra de Dios. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato sabía que Jesús no era un delincuente y quiso aprovechar una tradición que en la fiesta de la Pascua se practicaba. Era soltar un delincuente, liberar a un reo de muerte. Y Pilato quiso aprovechar esta tradición y darle amnistía, darle un perdón a Jesús. Pero no encontró eco en los envidiosos dirigentes de Israel. El procurador entonces propuso esta salida para liberarlo. Y al ver que no hubo una respuesta positiva, entonces remitió el caso a Herodes. Herodes era un tetrarca quien visitaba Jerusalén por esa fecha. Cuando Pilato se enteró de que Herodes estaba de visita, inmediatamente soltó, por así decirlo, esta papa caliente y se la remitió a Herodes. En el Evangelio de Lucas, dice en el capítulo 23, los versículos 6 al 12, dice la palabra de Dios. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato.
y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Herodes estaba a cargo de la jurisdicción de la provincia de Galilea. Jesús era Galileo. Jesús era Galileo. Él nace en Belén de Judea, pero él se cría en Nazaret. Y cuando comienza su ministerio, hace de Capernaum su sede ministerial y finalmente muere en Jerusalén. Herodes estaba a cargo de la provincia de Galilea y por eso Pilato le envía a Herodes, pero Herodes le devuelve la papa caliente a Pilato. No quería comprometerse, menospreció a Jesús. Así que Pilato no pudo soltarse del problema. Herodes lo escarnece, tampoco lo halla culpable y le devuelve el caso a Pilato. Pero Pilato no quiso enfrentar la opinión popular y entregó a Jesús a la pena capital, liberando finalmente a Barrabás, un preso político, un asesino. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice la palabra de Dios, los versículos 1 al 16, que este Barrabás era un delincuente. Dice el texto, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esto fue finalmente la actitud cobarde de Pilato. No quiso enfrentar la opinión popular y entregó a Jesús a la pena capital, liberando a Barrabás, un preso político. Indudablemente, el juicio de Jesús fue un auténtico problema, una papa caliente para estos funcionarios. Esto no fue un juicio real, y no como algunos críticos pretenden afirmar que no pudieron funcionarios de este alto nivel realizar el juicio de Cristo, que estos juicios los realizaban centuriones romanos y que el relato evangélico no es más que propaganda barata en favor del cristianismo. Algunos críticos dicen que el juicio no lo efectuó Herodes ni Pilato, sino los centuriones romanos. Es absolutamente falso. Absolutamente falso. Jesús fue juzgado y condenado por las altas autoridades de su tiempo, tanto el Sanedrín judío como las autoridades romanas, en este caso Pilato y Herodes. Es que realmente
escúcheme, cuando la verdad quiere salir a flote, aún si tiene que enfrentarse a la autoridad establecida, la verdad siempre saldrá a flote por encima de las autoridades. Y eso es algo que requiere de mucha integridad y de mucho carácter. Si usted es poseedor de la verdad y tiene que enfrentarse a la autoridad, pero usted sabe que la autoridad establecida está fallando, usted tiene que sostener esta verdad, cueste lo que cueste, pase lo que pase, pierda lo que pierda. Levántese quien se levante, usted está llamado a sostener la verdad. Por último, Jesús es escarnecido. La Biblia dice que Jesús fue víctima de la brutalidad y la burla de los soldados romanos. La ignorancia, dicen, es atrevida y muchas veces brutal. Esto fue lo que hicieron los soldados. Estos eran hombres que no tenían mucha educación y tratan a Jesús de una manera bestial. Se burlan de él. Jesús fue torturado con una corona de espinas en su cabeza que le fue ajustada a base de golpes. Era una parodia, era una sátira, una burla, porque Jesús había dicho que él era el rey. Pero no entendieron que él quería ser el rey del corazón del hombre. Y que un día él vendría a establecer su reino sobre esta tierra. Pero primeramente quería establecerlo en el corazón de los hombres. Por esa verdad fue torturado con una corona de espinas. Jesús recibió en su rostro el esputo de los soldados que le escarnecían. Lo escupieron en el rostro. Lo menospreciaron. Lo escarnecieron. Y finalmente dice la palabra de Dios que fue azotado y entregado para ser crucificado. ¿Sabes? Pueden crucificar al hombre. Pueden silenciar al hombre, pero no a la verdad. Y Jesús sabía que por causa de esa verdad que él sostenía, iba a ser escarnecido, iba a ser muerto, crucificado, pero la verdad finalmente saldría a flote. Ese es el costo de la verdad. Ese es el costo de la verdad. Usted va a encontrar que va a haber gente que son enemigos entre sí, pero con tal de unirse en contra de usted, se van a unir, van a hacer causa común contra usted. Porque quien sostiene la verdad y quien vive en la verdad siempre va a encontrar oposición. Pero usted no tenga temor. Nosotros somos hijos de la verdad y estamos llamados a practicar la verdad, a decir la verdad, a hablar la verdad, a predicar la verdad, a enseñar la verdad. Esa verdad que nosotros predicamos nos hace enemigos de un mundo que vive en la mentira. Pero déjeme decirle, el mismo Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quien vive en la verdad, vive en libertad. Pero quien vive en la mentira, es esclavo de la mentira. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser libre por causa de la verdad o ser un esclavo por causa de la mentira? Quiero concluir en esta hora. El juicio político de Cristo es una vergüenza para la jurisprudencia romana. Cualquiera hubiera podido ver que la actitud de Pilato fue la de un diplomático cobarde que no se quiso enfrentar a la opinión popular para no perder su posición, para no perder el prestigio político que tenía. ¿Sabes? Es que sostener la verdad a veces cuesta. A mí me ha costado por muchos años sostener la verdad, decir la verdad, predicar la verdad, enseñar la verdad. Pero ¿sabes qué? Tengo mi conciencia tranquila de que he hablado la verdad, he enseñado la verdad, he predicado la verdad. Y por esa verdad soy un hombre libre, con una conciencia libre. Yo no he vendido mis principios, yo no he vendido mis valores, yo no he vendido mi mensaje. Y le doy gracias a Dios de que sigo en libertad. No he vendido mi ministerio,
no he vendido mis principios morales, porque la verdad misma que se llama Jesucristo me ha sostenido. Pero qué ejemplo de grandeza y de dignidad vemos en Cristo. Cristo era el polo totalmente opuesto a Pilato. Cristo murió por la verdad, sostuvo sus ideales, aún a las puertas de la muerte. Él enfrentó la crítica, enfrentó la burla, enfrentó la humillación, enfrentó con dignidad ese momento difícil y con el valor de un verdadero rey. Jesús era el auténtico rey. Los demás eran caricaturas de reyes. Los demás sencillamente estaban usurpando una posición de autoridad para la cual no eran dignos. Y usted va a encontrar gente así, ocupando sitios de poder y de autoridad, pero son indignos de estar en esa posición. ¿Sabes? Hay una ilustración preciosa. Quienes juegan el juego ciencia, el llamado ajedrez, la idea es que usted venza a su adversario después de aplicar una buena técnica, de aplicar una buena estrategia de ataque y de defensa. Y finalmente el objetivo es rodear al rey y vencer al rey de su oponente, de su contrincante. Pero hay algo interesante que nos enseña la dignidad que debe tener alguien que ocupa una posición de autoridad, que ocupa una posición de realeza. En el juego del ajedrez, cuando todas las piezas ya han sido tomadas por el adversario y el rey es finalmente rodeado, y el rey, después de varios jaques, el contrincante le tiene que decir a usted jaque, jaque, cada vez que el rey suyo está en una posición mortal, en una posición difícil, en una posición de muerte. Después de varios jaques, finalmente cuando el rey ya no tiene para dónde escapar, no tiene protección, no tiene nada, el rey, antes de entregarse, el opositor toma el rey y lo inclina en el tablero, declinando al rey. Entonces se declara la victoria de su contrincante. Pero nunca realmente en el ajedrez al rey se le toma y se le humilla y se le quita su dignidad. Hay una lección interesante en este juego llamado el juego ciencia. ¿Sabe? Cuando usted está en una posición de autoridad, cuando usted está en una posición de eminencia, usted debe saber que debe tener dignidad y que usted debe tener conciencia de lo que significa estar en esa posición. Jesús sabía cuál era su posición. Jesús sabía que él no era un rey terrenal y que su reino estaba por encima de todos los reinos de este mundo. Así que a él no lo apresaron, a él no lo crucificaron, a él no lo asesinaron. Él sencillamente declinó su posición. Él se entregó, como dice la Escritura, voluntariamente. Qué terrible será para Pilato cuando un día se levante de su tumba al final de los tiempos y se enfrente solo ante aquel que él ordenó crucificar, sentado en un trono blanco. Qué estremecedor será también ese día para aquellos que, como Pilato, prefieren la gloria de los hombres a tener que experimentar el vituperio de Cristo. Un día, todos los que prefirieron aquí el vituperio de Cristo y despreciaron la vanagloria de la vida terrenal, tendrán la gloria de Dios allá. Escoja usted hoy cuál será su recompensa. Si tú amas la vanagloria de esta vida, tú no tendrás la gloria de Dios. Pero si tú rechazas la vanagloria de esta vida, un día Dios te recompensará con su gloria. Ese es el costo de la verdad. Se paga un costo bastante alto, pero la recompensa finalmente es mucho más gloriosa. Aprenda entonces usted a hablar la verdad, a decir la verdad, a practicar la verdad, cueste lo que le cueste.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.